¿Y si te dijera que el fascismo no llegó al poder solo con miedo, sino con nóminas, deuda y una promesa muy concreta? La promesa de que el Estado arreglaría absolutamente todo. Cuando pensamos en fascismo, la imagen es casi automática. Desfiles militares, banderas al viento, discursos atronando plazas abarrotadas. Pero debajo de ese teatro grandilocuente, el verdadero motor no fue el ejército, fue la economía. Los dictadores no dominaron a sus pueblos únicamente con fusiles. Lo hicieron con empleos, salarios y dependencia. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Hoy vamos a contar una historia incómoda. Cómo los líderes fascistas descubrieron que la forma más barata y eficaz de comprar obediencia no era el terror, sino el empleo. Y cómo una generación entera, agotada y desesperada, cambió libertad por estabilidad y derechos por un sueldo a fin de mes. El escenario estaba preparado por la catástrofe. En la década de 1920, Europa no estaba simplemente tocada, estaba exhausta. La Gran Guerra había vaciado las arcas públicas, destruido industrias enteras y pulverizado monedas nacionales. Alemania vivió una hiperinflación tan brutal que los ahorros de toda una vida no valían ni para encender la chimenea. En Italia, cientos de miles de soldados regresaron del frente para encontrarse con fábricas cerradas, pensiones inexistentes y un futuro en blanco. Las democracias eran jóvenes, frágiles y estaban arruinadas. Y entonces llegó 1929, el golpe final. El crack bursátil no solo hundió a Estados Unidos, terminó de arrastrar a Europa al abismo. El desempleo superó el 30% en varios países. Los campesinos pasaban hambre mientras las ciudades quemaban carbón que ya no podían pagar. En Berlín, la gente vendía los muebles para comprar pan. En Roma, las colas para conseguir comida cruzaban plazas diseñadas para emperadores, no para la miseria. En ese vacío de caos apareció un nuevo tipo de político. No prometía libertad, prometía orden. Hitler, Mussolini y Franco no llegaron al poder porque la gente soñara con dictaduras. Llegaron porque la gente quería estabilidad. Los tres ofrecieron el mismo trato, con distintos uniformes. Renuncia a la libertad política a cambio de seguridad económica. Y entendieron algo que las democracias no supieron ver a tiempo. Cuando el dinero falla, la ideología se convierte en moneda. Cuando Hitler fue nombrado canciller en 1933, Alemania estaba de rodillas. 6 millones de desempleados. La producción industrial reducida a la mitad, inversión extranjera inexistente, el país era un cadáver financiero. Pero en apenas 3 años, el desempleo prácticamente desapareció. Había nacido el llamado milagro alemán. Desde fuera parecía genialidad. Desde dentro, salvación. El régimen nazi empezó a repartir empleos, carreteras, fábricas, estadios, viviendas, incluso un automóvil popular, el Volkswagen. La radio hablaba de renacimiento nacional, de dignidad recuperada. Lo que casi nadie veía era el truco. Los nazis no encontraron dinero, lo fabricaron. Crearon un sistema de pagarés secretos conocidos como los bonos MEFO. Miles de millones en deuda fuera de balance, camuflada como contratos industriales. En lugar de pedir préstamos a los bancos, el Estado obligaba a las empresas a aceptar esos pagarés como pago, prometiendo canjearlos más adelante, cuando Alemania volviera a ser fuerte. Era alquimia financiera. Pleno empleo sin deuda visible. Prosperidad sin contabilidad real. Las fábricas volvieron a rugir, los trabajadores aplaudían, y las cifras parecían milagrosas. Pero no era productividad lo que impulsaba la recuperación. Era militarización. Cada nuevo empleo estaba ligado, directa o indirectamente, a la guerra. Las autopistas servían como rutas militares. Las plantas que fabricaban coches podían reconvertirse en semanas para producir tanques. El milagro del empleo era, en realidad, un programa masivo de rearme envuelto en orgullo nacional. Y aquí está la clave psicológica. La gente no se sentía oprimida, se sentía empleada. No se les exigía lealtad a punta de pistola, se les pagaba por ella. Cuando tu nómina depende del Estado, la libertad se vuelve negociable. Al otro lado de los Alpes, Mussolini jugaba su propia versión del mismo juego. En Italia, el Duce no solo prometió trabajo, prometió unidad. Tras años de huelgas, conflictos sociales y miedo al socialismo, ofreció una supuesta tercera vía entre capitalismo y comunismo. La llamó el Estado corporativo. Sobre el papel, sonaba equilibrado. En la práctica, era control. Los sindicatos libres fueron sustituidos por organizaciones estatales. Los salarios y los precios se fijaban desde arriba. Las empresas seguían siendo privadas, siempre que obedecieran. Cada sector respondía al partido fascista. Cada contrato pasaba por burócratas del régimen. La propaganda vendió eficiencia como virtud. Mussolini hizo que los trenes llegaran a tiempo. Se repetía.
El eslogan dio la vuelta al mundo como prueba de que el fascismo funcionaba. Pero los datos reales contaban otra historia. La productividad no despegaba. Las importaciones se disparaban. La deuda pública crecía sin control. Las grandes obras públicas, los monumentos, los empleos creados a golpe de Estado costaban mucho más de lo que Italia podía permitirse. Para mantener la ilusión, el régimen maquilló estadísticas y se endeudó con acreedores extranjeros. El milagro italiano no fue crecimiento, fue marketing. Como una empresa que infla beneficios para engañar a inversores, el Estado fascista vendió una imagen hasta que las grietas se hicieron imposibles de ocultar. En España, Francisco Franco observaba y aprendía. Tras una guerra civil devastadora, su régimen prometió autosuficiencia. España no dependería de nadie. La autarquía sonaba patriótica. En la práctica fue un desastre. El país se cerró al comercio, nacionalizó industrias y racionó desde alimentos hasta combustible. Las empresas públicas se convirtieron en la única tabla de salvación. Para conseguir empleo, crédito o vivienda, hacía falta lealtad, no talento. El mercado negro se volvió el único mercado real. La productividad se hundió. Llegó el hambre. Y aún así, Franco gobernó casi 40 años, porque incluso cuando la economía fracasaba, el mecanismo de control funcionaba. La gente aprendió a asociar obediencia con estabilidad. El régimen convirtió la escasez en una herramienta de poder. Países distintos, ideologías distintas. Una misma fórmula. Deuda, empleo, propaganda, control. Los regímenes fascistas no solo reconstruyeron economías, reprogramaron ciudadanos. Crearon sociedades donde trabajar era lealtad, producir era orgullo y disentir significaba quedarse sin sustento. La dependencia económica se convirtió en el arma blanda de la dictadura. A finales de los años 30, la ilusión estaba en su apogeo. El desempleo casi había desaparecido, la producción crecía, el orgullo nacional había regresado. Desde fuera, el fascismo parecía una cura para el caos del capitalismo. No lo era. Era una conversión. La mano invisible del mercado había sido sustituida por el puño del Estado. Cada fábrica, cada granja, cada salario formaba parte de una sola ecuación centralizada. Obediencia igual a estabilidad. Ese fue el verdadero genio de la economía fascista. No la eficiencia, sino el control. El miedo cansa. La dependencia dura décadas. El trabajador que depende del Estado no se rebela. Vota, aplaude o saluda para sobrevivir. El sistema era simple. Primero, empleo. Ninguna dictadura sobrevive solo con ideología, así que el trabajo se convirtió en deber moral. El trabajo os hará libres, decía el lema nazi, retorciendo el significado del esfuerzo. Segundo, deuda, obras públicas, expansión militar, subsidios, prosperidad aparente financiada con dinero inexistente, prestado, impreso u oculto. Tercero, propaganda. Cada política económica se envolvía en orgullo y destino nacional. El Estado no compraba tu silencio, compraba tu fe. La gente no se veía solo como trabajadora, se veía como parte de una misión histórica. Y cuando crees que estás construyendo el futuro, no notas las cadenas. El llamado milagro económico, nazi, suele presentarse como éxito. No lo fue. Los salarios reales se estancaron, los precios subieron y los trabajadores perdieron poder de negociación. Los sindicatos desaparecieron. Las huelgas se consideraron traición. El ingreso real cayó, pero la propaganda decía lo contrario. Había trabajo, desfiles, radios baratas, vacaciones subvencionadas, fuerza a través de la alegría. Entretenimiento como anestesia. En Italia ocurrió lo mismo. El régimen afirmaba haber unido trabajo y capital. En realidad, sustituyó la competencia por cuotas y la elección por obediencia. El mercado murió. El Estado se convirtió en la única corporación. Y cuando llegó la guerra, esa maquinaria de sumisión se adaptó sin resistencia. La economía ya estaba entrenada para obedecer. Aquí viene la parte más incómoda. Este modelo no murió en 1945. Evolucionó. Los gobiernos modernos aprendieron la misma lección. Puedes comprar estabilidad con empleo y crédito mucho antes de usar la fuerza. Cambiaron las formas, no el principio. Cuando sube el paro, llegan los planes de gasto. Cuando hay tensión social, aparecen los estímulos, infraestructuras, ayudas, patriotismo económico. El trabajo es dignidad. Consume nacional, apoya al país. No hace falta un dictador. Basta con un sistema que intercambia libertad por comodidad financiera, nómina a nómina. Hoy, la relación entre ciudadanos y estados se parece menos a una asociación y más a una nómina colectiva. La dependencia que el fascismo creó con propaganda ahora se construye con deuda, subsidios y crédito barato. Si tu hipoteca depende de tipos de interés, tus ahorros de la inflación y tu empleo de sectores financiados por el Estado, ¿cuánta independencia económica tienes realmente?
No hace falta censura cuando cumplir sale rentable. En todo el mundo, los gobiernos redescubren viejas herramientas de control económico con envoltorio moderno. Rescates, estímulos, impresión monetaria. Los ciudadanos aplauden porque la estabilidad tranquiliza. Pero igual que en los años 30, no se está creando riqueza, se está reciclando deuda. Los empleos dejan de ser expresión de libertad y se convierten en extensiones de política pública. Sectores enteros sobreviven no por competitivos, sino por útiles al poder. Defensa, energía, vigilancia, infraestructuras. Cuando el Estado es empleador, inversor y regulador, la economía deja de ser un sistema, se convierte en una jerarquía. Y las jerarquías no premian la libertad, premian la obediencia. Eso es lo que entendieron los regímenes fascistas. No necesitas controlar el discurso si controlas el sustento. No necesitas aplastar rebeliones si todos están demasiado endeudados para arriesgarse. La lección no es solo histórica, es humana. La gente no cae en dictaduras por amor a la tiranía, cae por miedo al caos. Cuando las economías colapsan, se intercambia todo por estabilidad. Ahorros, derechos, voz. Por eso el fascismo funcionó. No vendió ideología, vendió seguro. Y la prima era la libertad. Ese mismo mecanismo emocional sostiene hoy a las mayores economías del mundo. Gobiernos prometen protección frente a la volatilidad. Los mercados esperan rescates. Los ciudadanos piden empleo, no reformas. La deuda crece, la productividad se estanca y la ilusión de prosperidad continúa mientras la fe aguante. La historia advierte qué ocurre cuando esa fe se rompe. Cuando el Estado es la economía y la economía es el Estado, nadie puede decir la verdad. La línea entre política y propaganda desaparece. Las cifras dejan de reflejar la realidad. Y tarde o temprano, las cuentas llegan, como en 1939. El fascismo no empezó con violencia, empezó con presupuestos, con la promesa de que el gobierno podía acabar con el caos a base de empleo, préstamos y obras públicas, y durante un tiempo funcionó, hasta que el dinero se acabó, hasta que el orden financiado con deuda necesitó algo nuevo que consumir: tierra, trabajo, naciones. Cuando no quedó nada que pedir prestado, se pidieron vidas. Ese es el aviso. Cuando la seguridad se convierte en política permanente, la libertad se vuelve temporal. Todo imperio que compró lealtad con empleos terminó pagándolo con sangre, y toda democracia que olvida cómo se financió el fascismo corre el riesgo de repetirlo, sin uniforme, sin desfiles, deuda a deuda, nómina a nómina. Porque el control económico no siempre marcha en fila. A veces llega con traje, sonrisa y una promesa de crecimiento, y cuando descubres el precio, la libertad ya no está. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.